Hola a todos. Vamos a hacer hoy un test, un videotest online diferente. En este caso no es ni de TKEs, ni de celadores, ni de ninguna otra categoría. Es de legislación. En concreto un test sobre la Ley General de Sanidad, que es la Ley 14.1986 de 25 de abril, General de Sanidad. Bueno, esta ley entra en bastantes exámenes de oposiciones sanitarias y por eso vamos a hacer este test. Es de 56 preguntas y bueno, aquí tenemos, en el apartado de mi página auxiliarenfermería.com de legislación, tengo un esquema general de cómo está organizada esta ley. Y luego en el boletín, en el acceso al boletín, que os dejaré los enlaces, como siempre, en la descripción del vídeo, tengo el acceso a la legislación consolidada, es decir, a la última, a la ley actual, es decir, con las últimas modificaciones que ha habido. Mira, la última modificación publicada ha sido el 23 de marzo del 2023, pero esta ley, como veis, ha tenido muchísimas modificaciones. Todas estas de aquí. Bueno, nosotros vamos a ver cómo se encuentra actualmente esta ley actualizada, legislación consolidada, siempre os lo digo. Cuando buscáis en el BOE una ley, aseguraros que pone legislación consolidada. Bueno, vamos a comenzar ya el test sin más preámbulos. Comenzamos con la pregunta número 1. Según el artículo 1.2 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos españoles, b. los ciudadanos españoles mayores de edad, c. los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, y de los ciudadanos extranjeros no tienen derecho en ningún caso a la asistencia sanitaria. Bueno, la opción correcta es la C. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Esto está establecido en el artículo, como dice el enunciado, en el artículo el artículo 1.2, ¿no? En el título preliminar de la ley, que es el denominado del derecho a la protección de la salud, el capítulo único. Y el artículo 1, el punto 2, establece, dice literalmente que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Pasamos a la pregunta número 2. Indica cuál de los siguientes es un derecho de los usuarios con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias según la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. B. A tener acceso a la historia clínica de aquellos pacientes con los que se guarde relación de consanguinidad hasta el segundo grado. C. A participar en la actividad sanitaria del centro de salud que se le asigne. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Bueno, la respuesta correcta es la A. Uno de los derechos de los usuarios con respecto a las administraciones públicas sanitarias es el de recibir la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. Mirad, en el título 1, que se denomina del sistema de salud, en el capítulo 1 de los principios generales, por un lado, en el artículo 10 se establecen los derechos de los usuarios con respecto a las administraciones públicas sanitarias. Y en el artículo, que aquí viene en concreto, la respuesta correcta. Y en el artículo 11 se establecen las obligaciones de los usuarios con respecto a las administraciones públicas sanitarias. Repito, artículo 10, derechos, y artículo 11, obligaciones. Pasamos a la pregunta número 3. Según lo dispuesto
en la Ley 14.986 General de Sanidad, como regla general y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar atendidos los factores expresados en dicha norma, el área de salud extenderá su acción a una población A, no superior a 200.000 habitantes, B, no inferior a 250.000 habitantes, C, no inferior a 100.000 habitantes ni superior a 250.000 habitantes, y D, no superior a 250.000 habitantes. Bueno, la opción correcta es la C, no superior a 250.000 habitantes. En el título 3, que se denomina de la estructura del sistema sanitario público, el capítulo 3 de ese título está dedicado a las áreas de salud. Y en el artículo 56.5, que se refiere a las áreas de salud, se refiere a la población protegida. Y establece que la población protegida de las áreas de salud no será inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000 habitantes, es decir, entre 200 y 250.000 habitantes. Luego hace excepciones como son de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y luego también los casos particulares de las islas, ¿no? Tanto Baleares como Canarias. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. Según la Ley 14.986 General de Sanidad, ¿cuál de los siguientes no es un derecho con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias? A la confidencialidad de toda la información relacionada con su estancia en instituciones sanitarias privadas que colaboren con el sistema público. B, a que se le asigne un médico que será interlocutor principal con el equipo asistencial. C, a la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder en el formato solicitado por el interesado. Y D, a utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. La opción correcta es la C. No es un derecho con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias. En realidad, sí es un derecho a la información, tener información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder el usuario, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que este derecho se establece así en el artículo 10.2, la información deberá efectuarse en formatos adecuados, no como dice aquí el enunciado de la respuesta, en el formato solicitado por el interesado, sino que deberá efectuarse la información sobre los servicios sanitarios a los que pueda acceder en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y con accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Repito, no se debe dar esa información en el formato solicitado por el interesado, sino en formatos adecuados. Bueno, pasamos a la pregunta número 5. No es obligación del ciudadano, según el artículo 11 de la Ley General de Sanidad, a cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. B, cumplir las prescripciones de naturaleza sanitaria determinadas por los servicios sanitarios. C, utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. Y D, responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Bueno, no es una obligación la opción C, utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. Y no es una obligación porque es un derecho. Y es un derecho que viene recogido en el artículo 14, en el artículo 10.12. Vuelvo a repetir los de antes. Los derechos de los usuarios con respecto a las administraciones públicas sanitarias vienen recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad y las obligaciones en el artículo 11. Esta no es un derecho, no es una obligación
porque es un derecho recogido en el artículo 10. Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. Bueno, pasamos a la pregunta número 6. Según el artículo 56 de la Ley General de Sanidad, ¿quién delimita el marco territorial que abarca cada zona de salud? A. El Estado. B. Las entidades locales. C. La comunidad autónoma. O D. El Ministerio de Sanidad. La opción correcta es la C. La comunidad autónoma. Esto viene incluido dentro del título 3 de la estructura del sistema sanitario público, el capítulo 3 de las áreas de salud, que ya hemos visto anteriormente. Y el artículo 56.1 establece que las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas áreas de salud. Y luego ya sigue hablando de estas demarcaciones denominadas áreas de salud. Pero son las comunidades autónomas las que delimitan su marco territorial. Pasamos a la pregunta número 7. Según el artículo 55 de la Ley 14.1986 de 25 de abril, ¿a quién corresponde regular la organización, funciones y asignación de medios materiales y personales de cada uno de los servicios de salud? A. A las diputaciones provinciales. B. A los ayuntamientos. C. Al Estado a través del Ministerio de Sanidad. O D. A las comunidades autónomas. La opción correcta es la D. A las comunidades autónomas. Esto está recogido también en ese título 3 de la estructura del sistema sanitario público, el capítulo 3 de las áreas de salud y en concreto el artículo 55.1 dice textualmente que dentro de su ámbito de competencias las correspondientes comunidades autónomas regularán la organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud en el marco de lo establecido en el capítulo 6 de este título, que el capítulo 6 del título 3 se refiere al personal. Mirad, el título 3 de la estructura del sistema sanitario público y el capítulo 6 se refiere al personal, los artículos 84 a 87. Bueno, pasamos a la pregunta número 8. De conformidad con lo indicado en el artículo 49 de la Ley General de Sanidad, ¿quién deberá organizar los servicios de salud de acuerdo con los principios básicos de la presente ley? A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Las diputaciones provinciales. O D. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Bueno, la respuesta correcta es la B. Las comunidades autónomas. El artículo 49 establece que las comunidades autónomas deberán organizar sus servicios de salud de acuerdo con los principios básicos de la presente ley. Está en el mismo título que hemos visto anteriormente, en el título 3 de la estructura del sistema sanitario público y en concreto en el capítulo 2 de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Pregunta número 9. ¿En qué artículo de la Ley General de Sanidad, Ley 1486 de 25 de abril, se determinan las funciones que tendrán los centros de salud? A. Artículo 14. B. Artículo 44. C. Artículo 64. O D. Todas las anteriores son falsas. La opción correcta es la C. En el artículo 64, que dice que el centro de salud tendrá las siguientes funciones. Y, comienza a enumerar las funciones. En el artículo 64 de la Ley General de Sanidad, que está incluido en el título 3 de la estructura del sistema sanitario público en el capítulo 3 de las áreas de salud. Repito, artículo 64, que dice que el centro de salud tendrá las siguientes funciones y las determina aquí. Mirar, vamos a ver ese artículo en concreto, el 64.
59, 67, 64. Mirar, este es. El centro de salud tendrá las siguientes funciones. A. Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica. B. Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. C. Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios. D. Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. Y E. Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia. Son las funciones del centro de salud recogidas en el artículo 64 de la Ley General de Sanidad. Bueno, pasamos a la pregunta número 10. La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a sus agentes se configura en la Ley General de Sanidad como A. Falta leve, B. Falta grave, C. Falta muy grave o D. No se menciona expresamente como falta. La opción correcta es la B. Falta grave. La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a sus agentes. Las faltas vienen recogidas en el título 1 del Sistema de Salud, en concreto en su capítulo 6, denominado de las infracciones y sanciones. Y el artículo 35 dice que se tipifican como infracciones sanitarias las siguientes. Y enumera por un lado las infracciones leves, luego las infracciones graves y por último las infracciones muy graves. Repito, en el artículo 35 de la Ley General de Sanidad se regulan o se detallan o describen el tipo de infracciones, tanto leves como graves como muy graves. Pasamos a la pregunta número 11. La Ley General de Sanidad dice que los servicios públicos de salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria. A los efectos de dicha participación se entenderán comprendidos A. Las organizaciones empresariales y sindicales, B. Los colegios profesionales sanitarios, C. Las universidades y D. Las asociaciones de vecinos legalmente constituidas. La opción correcta es la A. Las organizaciones empresariales y sindicales. Esto viene recogido en el artículo 5, ¿no?, del título 1, que se llama del Sistema de Salud, y el capítulo 1 de los principios generales. Mira, el artículo 5 aquí está, en el punto 1 dice que los servicios públicos de salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria a través de las corporaciones territoriales correspondientes en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución. Y el punto número 2, a los efectos de dicha participación se entenderán comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios de proporcionalidad, según lo dispuesto en el título 3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Bueno, pasamos a la pregunta número 12. Que dice así, 12. El derecho de los usuarios a la información sobre los servicios sanitarios se reconoce A. por la Organización Mundial de la Salud, B. en la Constitución, C. en la Ley General de Sanidad o D. en la Ley General de Salud. La opción correcta es la C, en la Ley General de Sanidad. Así lo establece el artículo 10.2, el artículo 10 que se refiere a los derechos de los usuarios, y el punto 2 que dice textualmente que se tendrá derecho a la información sobre los servicios sanitarios a que pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. Bueno, pasamos a la pregunta número 13. La Ley General de Sanidad
se compone de A, 2 títulos preliminares y 7 títulos más, B, de 8 títulos, C, un título preliminar y 7 títulos más, y D, ninguna es correcta. La opción correcta es la C, un título preliminar y 7 títulos más. Mirad, aquí vemos la estructura de la Ley General de Sanidad. Un preámbulo, un título preliminar y luego 7 títulos, numerados del 1 al 7. Además hay disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposiciones penales. Estructura de la Ley General de Sanidad, Ley 14.1986. Repito, un preámbulo, un título preliminar, 7 títulos numerados del 1 al 7 y luego disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Bueno, pasamos a la pregunta número 14. El título 2 de la Ley General de Sanidad hace referencia a la salud mental, B, a las competencias de las administraciones públicas, C, a la estructura del sistema sanitario o D, a las actividades sanitarias privadas. La opción correcta es la B. El título 2 hace referencia a las competencias de las administraciones públicas. Aquí está, mirad, el título 2 de las competencias de las administraciones públicas, que tiene 4 capítulos. El capítulo 1 de las competencias del Estado, el capítulo 2 relativo a las competencias de las comunidades autónomas, el capítulo 3 de las competencias de las corporaciones locales y el capítulo 4 del título 2 de la alta inspección. Bueno, pasamos a la pregunta número 15. ¿En qué capítulo de la Ley General de Sanitaria se encuentran recogidos los servicios de salud de las comunidades autónomas? A. Capítulo 2 del título 3. B. Capítulo 2 del título 2. C. Capítulo 3 del título 2. Y D. Capítulo 3 del título 3. La opción correcta es la A. Capítulo 2 del título 3. Vamos a ver el título 3, que es este de aquí, de la estructura del sistema sanitario público, y el capítulo 2 en concreto efectivamente se refiere a, dice, de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Este título 3 tiene también 6 capítulos. Bueno, pasamos a la pregunta número 16. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha sido creado por A. Real Decreto, B. La Ley General de Sanidad, C. Acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas y D. Orden ministerial. La respuesta correcta es la B. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fue creado por la Ley General de Sanidad. En concreto, bueno, el artículo 44 de la Ley General de Sanidad, el punto 1 dice que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. Y ya el punto número 2 de este artículo 44 establece que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Repito, artículo 44 de la Ley General de Sanidad. Pasamos a la pregunta número 17. El artículo 61 de la Ley General de Sanidad ha sido derogado por A. El Estatuto Marco, B. La Ley General de la Seguridad Social, C. El Real Decreto 63.1995 o D. La Ley 41/2002. La opción correcta es la D. La Ley 41/2002. En concreto, este artículo 61 de la Ley General de Sanidad
se derogó por la disposición transitoria única de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Bueno, la que comúnmente se conoce como la Ley de Autonomía del Paciente. Esta ley, la disposición transitoria única de esta ley de autonomía del paciente, derogó el artículo 61 de la Ley General de Sanidad. Bueno, y mirar, aquí vamos a buscarlo, el artículo 61, que pondrá derogado, lógicamente, 66. Artículo 61, mirad, se deroga por la disposición derogatoria única de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. ¿A qué se refería este artículo? Pues mirad, si buscamos aquí el texto original, texto inicial publicado en 1986, buscamos ¿qué artículo era? El artículo 61, a ver a qué se refería, porque aquí ya hay en el texto original sí viene 62, 61. En cada área de salud debe procurarse la máxima integración de la información relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clínico-sanitaria única para cada uno deberá mantenerse y tal. Bueno, como habla de la historia clínica y de tal y cual, ha sido derogado por la Ley de Autonomía del Paciente, que se amplía todos los aspectos relativos a la historia clínica. Por eso este artículo ha sido derogado. Vamos a buscar, vamos a entrar de nuevo al texto actualizado, a la última actualización, que como os dije es el 23/3 del 2023. Bueno, volviendo a la pregunta, el artículo 61, que se habla sobre historia clínica, ha sido derogado de la Ley General de Sanidad, fue derogado por la Ley 41/2002, la Ley de Autonomía del Paciente. Pregunta número 18. No me enrollo más porque si no, no acabamos. 18. Según la Ley General de Sanidad, los medios y actuaciones del sistema sanitario español estarán orientados, además de a promover la salud, a el conocimiento de terapia de nuevas patologías, b, la investigación y desarrollo de la ciencia, c, el control del consumo alimentario y d, la prevención de enfermedades. La opción correcta es la D, la prevención de enfermedades. En concreto, el artículo 3.1 de la Ley General de Sanidad dice que dice textualmente que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Artículo 3.1 de la Ley General de Sanidad. Pregunta número 19. ¿Qué parte de la Ley General de Sanidad lleva por rúbrica de las infracciones y sanciones? A, el capítulo 1 del título 1 de la Ley General de Sanidad. B, el capítulo 6 del título 1 de la Ley General de Sanidad. C, el capítulo 6 del título 3 de la Ley General de Sanidad. Y D, el capítulo 3 del título 6 de la Ley General de Sanidad. La opción correcta es la B. El capítulo 6 del título 1 de la Ley General de Sanidad. Vamos a ver aquí la estructura general, el título 1 del sistema de salud y el capítulo 6, como veis, de las infracciones y sanciones, artículos 32 al 37. Bueno, y pasamos ya a la pregunta número 20. Como regla general, el área de salud, según la Ley General de Sanidad, extenderá su acción a una población A, no inferior a 150.000 ni superior a 200.000 habitantes, no inferior a 200.000 ni superior a 250.000 habitantes, C, no inferior a 250.000 ni superior a 300.000 habitantes, y D, no inferior a 300.000 ni superior a 350.000 habitantes. La opción correcta es la B.
Y esto ya os dije en una pregunta para el año anterior que está establecida en el artículo 56.5, donde se habla de la población protegida de las áreas de salud y establece que será una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000 habitantes. Una población protegida dentro de las áreas de salud. Y pasamos a la pregunta número 21. En razón de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad en relación con los planes de salud, A. Son aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas. B. Cada comunidad autónoma aprueba su plan de salud. C. El Plan Integrado de Salud es el conjunto de planes de salud de las diferentes áreas de salud de cada comunidad autónoma. Y D. Los planes conjuntos de salud los aprueba el Ministerio de Sanidad y Consumo para el plazo de vigencia que determine. La opción correcta es la B. Cada comunidad autónoma aprueba su plan de salud. Y esto está establecido dentro del título 3 de la estructura del sistema sanitario público, el capítulo 4 de la Coordinación General Sanitaria. En concreto, el artículo 70.1 dice que el Estado y las comunidades autónomas aprobarán planes de salud en el ámbito de sus respectivas competencias. Y el artículo 71.1 dice que el Estado y las comunidades autónomas podrán establecer planes de salud conjuntos. Es decir, el Estado y las comunidades autónomas, por un lado, pueden aprobar planes de salud en el ámbito de sus competencias y, por otro lado, el Estado, tanto como las comunidades autónomas, podrán establecer planes de salud conjuntos. Bueno, recogido en el artículo 70, los artículos 70 y 71 de la Ley General de Sanidad. Pasamos a la pregunta número 22. Los servicios sanitarios, según la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de A. Eficiencia, economía y flexibilidad. B. Eficacia, eficiencia, efectividad y flexibilidad. C. Eficacia, celeridad, economía y transparencia. Y D. Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. La opción correcta es la D. Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Y esto está recogido en el artículo 7 de la Ley General de Sanidad, que dice textualmente que los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del sistema de salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Aquí los tenéis: eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Esa es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta número 23. Conforme a la Ley General de Sanidad, en todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar sus actividades en el ámbito de A. La atención primaria de salud y atención especializada. B. La inspección sanitaria. C. La elaboración del reglamento de la salud del área. Y D. El plan de salud del área. La opción correcta es la A. No, las áreas de salud deberán desarrollar sus actividades en el ámbito de la atención primaria de salud y atención especializada. Está recogido en el artículo 56.2 de la Ley General de Sanidad, que dice: en todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar las siguientes actividades. Y por un lado establece las actividades que se desarrollarán en el ámbito de la atención primaria de salud y por otro lado, en el punto B, las actividades que se desarrollarán en el nivel de atención especializada. Pregunta 24. La Ley 14.1986 General de Sanidad establece que A.
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. B. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración de las comunidades autónomas. C. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado. Y D. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración local. Bueno, la opción correcta es la A. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. En concreto está reconocido en el artículo 44.2 del título 3 de la estructura del sistema sanitario público, capítulo 1 de la Organización General del Sistema Sanitario Público. Repito, artículo 44.2, que dice textualmente esto. El artículo 44,2 del título 3, capítulo 1 de la Ley 14 sobre 1900. Bueno, ahora me salta aquí la otra. Bueno, repito, el artículo 44, el artículo 44.2, que dice textualmente el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Bueno, pasamos a la pregunta número 25. Según la Ley General de Sanidad, pueden ser usuarios del Sistema Nacional de Salud A. Exclusivamente los españoles residentes en España. C. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros residentes en España. Y D. Exclusivamente los españoles y los ciudadanos comunitarios. La opción correcta es la C. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros residentes en España. Así está establecido en el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad, que dice textualmente: son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Bueno, pasamos a la pregunta número 26, que dice textualmente: según la Ley General de Sanidad, cada provincia contará en todo caso con A. un área de salud, B. 2 áreas de salud, C. 3 áreas de salud y D. 4 áreas de salud. La opción correcta es la A. Un área de salud. En concreto, viene recogido en el artículo 56.5, que dice, en todo caso, cada provincia tendrá como mínimo un área de salud. Recogido en el título 3 de la estructura del sistema sanitario público, en el capítulo 3 de las áreas de salud, en concreto, artículo 56.5. Pasamos a la pregunta número 27. ¿Qué establece la Ley General de Sanidad como objetivo de las administraciones públicas con respecto de la salud mental? A. Potenciación de la atención hospitalaria de pacientes. B. Creación de una red de hospitales psiquiátricos. C. Desarrollo de servicios de rehabilitación y reinserción social. Y D. La salud mental no se regula en la Ley General de Sanidad. La opción correcta es la C. No. Desarrollo de servicios de rehabilitación y reinserción social. Bueno, el título 1 del sistema de salud, el capítulo 3 se refiere a eso, a la salud. El título del capítulo 3 es de la salud mental, que está recogida en el artículo 20.3, ¿no? Está recogido el desarrollo de servicios de rehabilitación y reinserción social respecto a la salud mental. Las demás porque son falsas, porque potenciación de atención hospitalaria de pacientes, no. Lo que se potencia en esta ley es la atención ambulatoria y también domiciliaria de pacientes de salud mental.
La creación de una red hospitalaria de hospitales psiquiátricos es al contrario. Esa red que existía antiguamente se desmanteló, ¿no? Los hospitales psiquiátricos se cerraron y se fue colocando a esa gente pues bueno, o en pisos o en sus propias viviendas o también en otro tipo de establecimientos, de unidades de convalecencia, unidades de rehabilitación de salud mental con las propias familias, o también los que eran ya mayores pues en residencias de personas mayores. Pero repito que eh, la, la, lo que proponía esta ley, que ya se ha llevado a la práctica, es el desmantelamiento de la red de hospitales psiquiátricos. Y la B también es falsa porque la salud mental sí se regula en la Ley General de Sanidad, como hemos visto en el título 1 del Sistema de Salud. El capítulo 3 está dedicado a la salud mental. Bueno, pasamos a la pregunta número 28, que dice textualmente: ¿en virtud de qué artículo de la Ley General de Sanidad el Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia a los que podrán acceder los usuarios del Sistema Nacional de Salud? Artículo 18, B, artículo 66, C, artículo 68 o D, artículo 15. La respuesta correcta es la D, ¿no? En virtud del artículo 15. El artículo 15 es que está incluido en el título 1 denominado del Sistema de Salud, el capítulo 1 de los principios generales. Vamos a ver lo que dice el artículo 10, 12, 15. Mira, artículo 15.1. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento en la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su área de salud, a ser atendido en los servicios especializados hospitalarios. Y el punto 2, artículo 15.2, dice que el Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia a los que podrán acceder todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la comunidad autónoma donde residan. Es decir, los pasos o el orden de la asistencia sanitaria es, en principio, la atención primaria de salud. Después, esta te deriva a los servicios especializados hospitalarios de tu propia área de salud. Y si en esos servicios hospitalarios especializados hospitalarios no encuentras respuesta, porque hay cosas muy puntuales que no están en todos los servicios especializados hospitalarios, se te remitirá a un servicio de referencia, que están creados por el Ministerio de Sanidad. Los servicios de referencia atienden no solo a los pacientes de propia área de salud o de la propia comunidad autónoma, sino de varias comunidades autónomas. Hay servicios de referencia que son los servicios de referencia a nivel nacional. Por ejemplo, el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Bueno, pues es un servicio de referencia a nivel nacional, ¿no? Que pueden ir o que se derivan pacientes de todos los servicios de salud de España, pues se derivan allí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, la 29. Según el artículo 11 de la Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad, serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario señalar la opción incorrecta. A. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios. B. Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. C. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. Y D. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias.
Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. Esta no es una obligación, puesto que es un derecho, ¿no? Entonces está recogido en el artículo punto 10, en el artículo 10.12. Repito que el artículo 10 de la Ley General de Sanidad se refiere a los derechos con respecto a las administraciones públicas sanitarias y el artículo 11 a las obligaciones de los usuarios con respecto a las administraciones públicas sanitarias. Pero este no está recogido en el artículo 11 de las obligaciones porque es un derecho, la opción B. Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. Repito, es un derecho. Pasamos a la pregunta. Bueno, pasamos a la pregunta 30. Según el artículo 46 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud, señale la opción incorrecta. A. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. B. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. C. La promoción de la participación comunitaria en el seno de las áreas de salud. Y D. La financiación de las obligaciones derivadas de la Ley General de Sanidad se realizará mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. La opción correcta es la C. Es decir, bueno, en este caso señalé la opción incorrecta, la C. La promoción de la participación comunitaria en el seno de las áreas de salud. Esto está reconocido en el artículo 46, dentro del título 3 de la estructura del sistema sanitario público y el capítulo 1 de la organización del sistema sanitario público. Y en el artículo 46 dice cuáles son las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud y no cita esta de la promoción de la participación comunitaria en el seno de las áreas de salud. Por eso es la opción incorrecta. Pasamos a la pregunta número 31. Según el artículo 62 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, en la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta. Señale la respuesta incorrecta. A. Las instalaciones y recursos sociales de la zona. B. El grado de concentración o dispersión de la población. C. Las características epidemiológicas de la zona. Y D. Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios. La opción correcta, en este caso la incorrecta, es la A, las instalaciones y recursos sociales de la zona. ¿Dónde viene esto determinado? Pues en el artículo 62.2 de la Ley General de Sanidad. Las opciones B, la C y la D pues son correctas, ¿no? Porque son opciones que hay que tener en cuenta en la delimitación de las zonas básicas de salud. En cambio, la A no es correcta porque hay que tener en cuenta las instalaciones y recursos sanitarios de la zona, no sociales. Y aquí habla de los recursos sociales. Y la ley dice que hay que tener en cuenta las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. Por eso esta opción es la incorrecta. Repito, hay que tener en cuenta las instalaciones y recursos sanitarios de la zona en la delimitación de las zonas básicas de salud, no las instalaciones y recursos sociales de la zona. Bueno, pasamos a la pregunta número 32. Según el artículo 66 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, señale la afirmación incorrecta. A. Formará parte de la política sanitaria de todas las administraciones públicas la creación de una red integrada de hospitales del sector público. B. Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados
al Sistema Nacional de Salud de acuerdo con un protocolo definido, siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten. C. El sector privado vinculado no mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, ni la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios. Y D. Los protocolos serán objeto de revisión periódica. Bueno, la opción correcta, o sea, en este caso incorrecta, es la C. ¿Dónde está establecido esto? Pues en el artículo 66.3 y dice que el sector privado mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, con el que se concierte sigue manteniendo la titularidad privada, ¿no? Y aquí habla de que el sector privado no mantendrá la titularidad de los centros. Bueno, como veis cambia una letra, aquí aparece este no y es lo que hace incorrecta la cuestión. Por eso hay que fijarse mucho en los enunciados tanto de las preguntas como de las respuestas. Repito, cuando hay conciertos con la sanidad privada, pues los hospitales privados siguen manteniendo, como es normal, también esto es un poco de lógica, la titularidad de sus centros. Y aquí habla de que no mantendrán la titularidad. Pasamos a la pregunta 33. Según el artículo 69 de la Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad, señale la afirmación incorrecta. A. En los servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos. B. La evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. C. Los médicos y demás profesionales titulados del centro no participarán en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. Y D. La Administración Sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial, oídas las sociedades científicas sanitarias. Bueno, aquí está hablando del artículo 69.2, ¿no? de la Ley General de Sanidad, que mirar el 69, 67, 68, 69, que habla de los servicios sanitarios públicos. En concreto, bueno, estamos en el título 3, que se refiere a la estructura del sistema sanitario público, y el capítulo 3 de las áreas de salud. Y aquí habla de los médicos y demás profesionales titulados, que deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. En cambio, aquí en la pregunta dice que los médicos y demás profesionales titulados del centro no participarán en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. Por eso esta afirmación es la incorrecta. Como veis, han introducido aquí otro no para dar la respuesta correcta, en este caso incorrecta. Repito, hay que mirar muy bien los enunciados, tanto de preguntas como de respuestas. Pregunta número 34. Según la Ley General de Sanidad, tienen derecho a la atención sanitaria A. Los españoles mayores de 18 años. B. Los españoles y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. C. Los españoles siempre y los extranjeros solo en los casos de urgencia o accidente. Y D. Las personas mayores de 65 años y los niños hasta 12 años. La opción correcta es la B. Tienen derecho a la asistencia sanitaria los españoles y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Está establecido en el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad, dentro del título preliminar del derecho a la protección de la salud, el capítulo único. Artículo 1.2. Como veis, sobre este derecho a la atención sanitaria hay en este recopilatorio varias preguntas. ¿Por qué?
porque es una pregunta que ponen bastante y las he sacado de varios exámenes, tanto de TCAES como de celadores o de enfermería, y es una pregunta que cae bastante. Por eso algunas no son iguales, pero son muy parecidas. Pregunta número 35. La Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad establece que los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él de sus derechos y deberes. La citada ley recoge los derechos de los ciudadanos en su artículo A. 11, B. 36, C. 37 y D. 10. La opción correcta es la D. En el artículo 10 están los derechos y deber de los derechos de los ciudadanos. Y en el artículo 11 las obligaciones de los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público. Esto, como veis, también está bastante parecida a otras que hemos visto, porque preguntan mucho sobre dónde se encuentran los derechos y los deberes de los ciudadanos en la Ley General de Sanidad. Repito, el artículo 10, derechos de los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público, y el artículo 11, obligaciones de los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público. Pasamos a la pregunta número 36. Según el artículo 90 de la Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad, señale la afirmación incorrecta. A. Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales efectos, las distintas administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. Bueno, esa, como veis, es correcta. Vamos a ir poco a poco porque si no nos hacemos un lío. La B. A los efectos de establecimiento de conciertos, las administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter lucrativo. Bueno, pues esta es la falsa, ¿no? Porque dice el artículo 90.2 que a efectos de establecimiento de conciertos, las administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y coste, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo. Aquí han quitado el no, y es que tienen prioridad las de carácter no lucrativo para realizar los conciertos con el sistema sanitario público. Entonces, bueno, esta ya la marcamos aquí, esta es la correcta, en este caso la incorrecta, ¿no? Y las demás son verdaderas, ya las vamos a ver. Las administraciones públicas sanitarias no podrán concertar con terceros la prestación de atenciones sanitarias cuando ello pueda contradecir los objetivos sanitarios, sociales y económicos establecidos en los correspondientes planes de salud. Eso también es cierto. Y pasamos a la alternativa 4. Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las administraciones públicas sanitarias deberán ser previamente homologados por aquellas, de acuerdo con un protocolo definido por la administración competente, que podrá ser revisado periódicamente. Y esta también es cierta. Bueno, es que son unos tochos de preguntas muy grandes. Pasamos a la 37. Según el artículo 6 de la Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad, las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas a la promoción de la salud, b. a promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población, c. a garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no solo a la curación de las mismas. Y D. Todas las respuestas son correctas. La opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Esto está incluido en el artículo 6.1, que habla de las actuaciones de las administraciones públicas, cómo estarán orientadas. Y hay 5 puntos
y entre los 5 puntos se encuentran estos 3 que hemos visto anteriormente. Por eso todos son correctos. Pregunta número 38. Según el artículo 11 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario a cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios. B. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. C. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la D. Todas estas son obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario, que están, como ya hemos visto anteriormente, recogidas en el artículo 11 de la Ley General de Sanidad, dentro del título 1 del Servicio de Salud, capítulo 1 de los principios generales, artículo 11, las obligaciones. Y hay muchas obligaciones y están incluidas estas 3 que vienen aquí. Por eso todas son correctas. Pregunta número 39. Según el artículo 2 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley General de Sanidad. A. En el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos de autonomía. B. En el ejercicio de las competencias que les atribuye el Estado. C. No podrán dictar ninguna norma de desarrollo ni complementaria. Y D. Son correctas las respuestas A y B. Bueno, la opción correcta es la A, ¿no? Esto está establecido dentro del título preliminar del desarrollo del derecho a la protección de la salud, y el capítulo único en el artículo 2 tiene 2 puntos. Y el primer punto establece que esta ley, es decir, la Ley General de Sanidad, tendrá la condición de norma básica. Y en el punto 2 del artículo 2 establece que las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos de autonomía. Por eso es correcta la opción A. Pasamos a la pregunta número 40. Bueno, ya nos quedan 15 solo, 16. ¿En qué título de la Ley General de Sanidad se regula la estructura del sistema sanitario público? A. En el 8º, B. En el 1º, C. En el 9º y D. En el 3º. La opción correcta es la D. En el 3º. El título 3 de la estructura del sistema sanitario público. Mirad, aquí lo vemos aquí. Vamos a ver el esquema de la ley. El título 3º que se refiere, que tiene por nombre de la estructura del sistema sanitario público y consta a su vez de 6 capítulos. 6 capítulos y los artículos que van desde el artículo 44 hasta el artículo 87. Pasamos a la pregunta número 41. El derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 46 de la Constitución, ha sido desarrollado por A. La Ley 25/2007 de 2 de mayo de protección del derecho a la salud. B. La Ley 17/2005 de 25 de junio de los derechos del paciente para la protección de su salud. C. La Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad. Y D. La Ley 29.1996 de 24 de enero del derecho a la protección de la salud. La opción correcta es la C, ¿no? El derecho a la protección de la salud ha sido desarrollado por la Ley General de Sanidad y así está establecido en el primer artículo, en el artículo punto 1, en el artículo 1.1 de la Ley General de Sanidad, que dice textualmente: la presente ley tiene por objeto la regulación general
de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Pasamos a la pregunta número 42. ¿A través de qué norma se produce en España la plena integración del enfermo o de la enferma en el sistema sanitario público? A. Constitución española. B. Ley General de Sanidad. D. Ley de Hospitales. Y C. Ley de Hospitales. Y D. Derechos y deberes de los pacientes. InSalud. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? A través de la Ley General de Sanidad, que es la Ley 14.1986 de 25 de abril, es cuando se produce en España la plena integración del enfermo en el sistema sanitario público. Pregunta número 43. Según la Ley General de Sanidad, las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de dicha ley. A. En el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos de autonomía. B. En el ejercicio de las competencias que les atribuye el Estado. C. No podrán dictar ninguna norma de desarrollo ni complementaria. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La opción correcta es la A. Bueno, esta pregunta ya pues la hemos visto, ¿no? Y porque está recogido en el artículo 2 de la Ley General de Sanidad. Repito, el artículo 2 tiene 2 puntos. El punto 1 dice que esta ley tendrá la condición de norma básica, es decir, se aplica a todo el territorio nacional. Y el artículo 2.2 establece que las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos de autonomía. Es correcta la opción A. Pregunta número 44. Según la Ley General de Sanidad, las comunidades autónomas tendrán competencias sobre A. El control sanitario del medio ambiente, contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales y residuos urbanos e industriales. B. Las competencias asumidas en sus estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. C. Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones. Y D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? Las comunidades autónomas tendrán las competencias que asumidas en sus estatutos y las que el Estado les transfiera o les delegue. Y esto está reconocido en el artículo 41.1 de la Ley General de Sanidad, que además dice textualmente en el enunciado de la respuesta: las comunidades autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. Pregunta número 45. Según recoge el artículo 1.2 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria: A. Únicamente los ciudadanos andaluces. B. Todos los españoles. C. Cualquier ciudadano de la Unión Europea. Y D. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en España. Ahora hay aquí un ruido. La opción correcta es la D, ¿no? Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en España. Ya esta pregunta ya ha salido varias veces. ¿Quiénes son los titulares del derecho a la protección de la salud? Repito, viene en el artículo 1.2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Esto está incluido, este artículo 1, en el título preliminar denominado del derecho a la protección de la salud y en su capítulo único.
Artículo 1.2. Bueno, pregunta 46. ¿Cuál es el objeto de la Ley General de Sanidad? A. Crear las delegaciones de salud en las comunidades autónomas. B. Reformar el sistema sanitario actual. C. Regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. Y D. Distribuir las responsabilidades en materia de salud. La opción correcta es la C. Regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. Y está establecido justamente en el primer artículo, en el artículo 1.1, que dice textualmente: la presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Ya lo hemos visto también en otra pregunta por ahí. Pregunta 47. La Ley General de Sanidad, en su artículo 6, señala que las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas, señale la incorrecta: A la promoción de la salud. B. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no solo a la curación de las mismas. C. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud. Y D. A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción profesional del paciente. ¿Cuál es incorrecta? La alternativa D. ¿Por qué? Porque el artículo, esto viene recogido en el artículo 6, ¿no? En concreto en el artículo 6.1.5, que dice textualmente: está hablando de que las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias, ¿a qué están orientadas? Y el artículo 6.1.5 dice: a promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. Reinserción social, no profesional. Y aquí han cambiado la palabra social por profesional, por eso es la incorrecta. Repito, dice el artículo textualmente: a promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente, no reinserción profesional. Por eso estamos ante la alternativa incorrecta. Pregunta número 48. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, ¿cuál de los siguientes es un derecho de los usuarios que serán ejercidos tanto en los servicios sanitarios públicos como privados? A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud. B. A elegir el médico y los demás sanitarios titulares de acuerdo con las condiciones contempladas en esta ley. C. A que se le asigne un médico cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. Y D. A la información sobre los servicios sanitarios a que pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. Bueno, aquí la opción correcta es la C, ¿no? Como ya hemos visto antes, los derechos de los usuarios con respecto a los servicios públicos sanitarios están recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Esta ley tiene una serie de puntos, vamos a verlo, y vamos a ver el artículo 10. Aquí está. Artículo 10. Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias. Y en concreto hay unos puntos, algunos de ellos derogados, como veis, 15, 14 y el último punto que habla que, respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, tal, de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados. Es decir,
hay una serie de derechos que también se ejercen con respecto a los servicios sanitarios privados, y uno de los que se ejerce es este, el C, la alternativa C, a que se le asigne un médico cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. Así está establecido en el punto 15 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Bueno, pasamos al 49, ya tengo unas ganas ya de acabar de la hostia. Artículo 49. Pregunta 49. Según el artículo 46 de la Ley General de Sanidad, son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: a. La promoción del interés individual, familiar y social por la salud. B. Asegurar la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres. C. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud. Y D. Garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. La opción correcta es la C, ¿no? La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, según el artículo 46. Que el artículo 46 habla de cuáles son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud, y vienen 5 puntos. Vienen 5 puntos, y el que está incluido en estos 5 puntos es la organización adecuada para prestar una atención integral de salud. Vamos a ver el artículo 46, donde está 38, 51, 43, 45, 46. Mirad, aquí vienen las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Y una de las que viene es esta: la organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. Si veis, las anteriores no están recogidos como características fundamentales del Sistema Nacional de Salud. No están. La única que está es esta: la organización adecuada para prestar una atención integral a la salud. Por eso es la opción correcta, la C. Pregunta número 50, ya solo nos quedan 6. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de: a. 2 hospitales generales con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud. B. Un hospital general con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud. C. Un hospital general y un hospital de referencia con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud. Y D. Un hospital general y un centro de salud con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud. La opción correcta es la B, ¿no? Cada área de salud estará vinculado a dispondrá al menos un hospital general. Y esto está reconocido en el artículo 65.1, ¿no? Mirad, 46, 66, 67, ya me pasa el 70. 65.1, este de aquí. Cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un hospital general con los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud, que es precisamente el enunciado de la alternativa B, ¿no? Por eso es la correcta. Pregunta 51. La Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad establece que los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él
de sus derechos y deberes. La citada ley recoge los deberes u obligaciones de los ciudadanos en su artículo A, 11, B, 36, B, 37 A, 11, B, 36, C, 37 y D, 10. La opción correcta es la A. Esto ya lo hemos visto antes. Artículo 10. Derechos de los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público. Y artículo 11. Obligaciones de los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público. Y aquí la opción correcta es el artículo 11, las obligaciones. Artículo 5. Pregunta número 52. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas a dar información al ciudadano sobre lo que éste pregunte, b. a la adquisición de los últimos avances tecnológicos relacionados con la salud, c. a la publicación de todas las actuaciones sanitarias llevadas a cabo por los centros sanitarios y d. a promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. Bueno, esta pues esa es la correcta, la opción D, ¿no? Y esto está establecido, como dice la pregunta, en el artículo 6. En el artículo 6.1 dice que las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas y hay 5 puntos. Y en el punto 6.1.2 viene precisamente el enunciado de la respuesta, ¿no? A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. Esa es la correcta. Pregunta número 53. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud, b. a la prevención de la enfermedad, c. a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades y d. a facilitar la asistencia sanitaria a quien lo solicite. La opción correcta es la C, ¿no? En el título 1 del Sistema de Salud, capítulo 1 de los Principios Generales, en el artículo 3.1 dice: los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Repito, artículo 3.1 viene al principio de esta ley. Artículo 3.1, aquí lo tenéis. Por eso esta es la correcta, a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Pregunta 54. Según el artículo 56.2 de la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad, las áreas de salud son a. delimitaciones geográficas, b. equipos de apoyo a la atención primaria para promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, c. estructuras fundamentales del sistema sanitario responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de la comunidad autónoma, y d. órganos propios donde deberán participar las corporaciones locales. La opción correcta es la C, ¿no? Estructuras fundamentales del sistema sanitario responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de la comunidad autónoma. Y esto está establecido en el artículo 56.2 de la Ley General de Sanidad. Pasamos a la penúltima pregunta. Pregunta 55. Respecto a los derechos que tienen los usuarios del Sistema Nacional de Salud recogidos en la Ley General de Sanidad, indica cuál es falso. A. Derecho a la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder. B. Derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.
C. Derecho a negarse al tratamiento sin excepciones, debiendo en tal caso solicitar el alta voluntaria. Y D. Derecho a que quede constancia escrita de todo su proceso. Bueno, la que es incorrecta es la C, ¿no? Derecho a negarse al tratamiento sin excepciones, debiendo en tal caso solicitar el alta voluntaria. Esta pregunta, digamos que está un poco obsoleta, ¿no? Vamos, un poco, no, está obsoleta porque ahora esto del alta voluntaria y tal viene regulado por la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la que conocemos coloquialmente como Ley de Autonomía del Paciente, Ley 41, perdón, Ley 41/2002. Pero sigue siendo la opción válida la C. Ya os digo que no, que el alta voluntaria, esto de negarse al tratamiento, ya no está recogido en la Ley General de Sanidad, sino en esta de la Ley de Autonomía del Paciente. Pero es cierta la alternativa C, porque eso del derecho a negarse al tratamiento sin excepciones no es cierto, ¿no? Es falso, porque si hay excepciones no te puedes negar al tratamiento cuando seas un peligro, por ejemplo, para la salud pública, por ejemplo, un tuberculoso. Un tuberculoso puede estar internado y en tratamiento por orden judicial, como ya ha habido casos, nosotros hemos tenido varios en el hospital, que era un hospital antiguamente de tuberculosos y todavía sigue habiendo algunos. Entonces puede estar internado por orden judicial porque si sale puede ser un peligro para la salud pública, puede contagiar la tuberculosis a mucha gente, ¿no? Entonces uno puede negarse al tratamiento, pero hay excepciones, ¿no? En este caso, cuando seas una cuestión de salud pública. Y si te niegas al tratamiento, pues tienes que solicitar el alta voluntaria. Bueno, y ya pasamos a la pregunta 56, que es la última. Ya estoy hasta ahora. 56. Con respecto a la Ley General de Sanidad 1486, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas. B. El Estado ejercerá la alta inspección en materia de sanidad. C. Los ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tienen responsabilidad en el control sanitario del medio ambiente. Y D. Las comunidades autónomas pueden firmar convenios de sanidad exterior con regiones de otros estados de la Comunidad Económica Europea que posean un estatus de autonomía similar al nuestro. Bueno, la opción correcta, o sea, en este caso falsa, es la B, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está establecido en el artículo 38.1 de la Ley General de Sanidad, que dice que son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. Por eso las comunidades autónomas no pueden firmar convenios de sanidad exterior con otras regiones de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues hemos acabado este test sobre la Ley General de Sanidad. El que haya tenido la paciencia de llegar hasta el final, una cosa por lo menos le habrá quedado clara, ¿no? Y es que la Ley General de Sanidad es la Ley 14/1986 de 25 de abril, que lo he repetido tantas veces que por lo menos eso le habrá quedado muy, muy claro. Nada más, deciros que si os ha gustado o os ha servido de ayuda, pues le deis al me gusta, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún y activéis la campanilla para que YouTube os avise de todos los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Las páginas de referencia, que bueno, son pocas, os dejo el enlace a las mismas en la descripción del vídeo, como siempre. Y nada más, hasta el próximo vídeo test online. Adiós.